es... Déjame un segundito. Ok, sí, no te preocupes. Enseguida lo voy a grabar. Lo voy a copiar el enunciado para que se entienda, porfa. Y de esa manera lo vamos a trabajar. Le estoy copiando el enunciado ya, ok. No sé dónde está. Ya. Para que no me muestre error, lo vamos a poner en forma de comentario nada más, ¿ya? Listo. Ok. Ya. Muy bien. Vamos a resolver. Ahora sí, la pantalla. Ok. Ya. Dice, este es el primer ejercicio, por si acaso. Dice, un profesor tiene un salario inicial de $1,500 y recibe un incremento de 10% anual durante 6 años. ¿Cuál es su salario al cabo de 6 años? ¿Qué salario ha recibido en cada uno de los 6 años? Realiza el algoritmo y representa la solución mediante diagrama de flujo, dice, ¿no es cierto? O pseudocódigo, cualquiera de los dos. Este último no cuenta. Ahí nomás. ¿Sí? Eso es. Ya, ok. Dice, por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sí, voy a abrir un archivo de texto nuevo, ok. Ya, ahí lo que les había indicado el día de ayer, ¿no? Entonces no sé si vemos mi pantalla, nueva función, pantalla, ah, ya está bien, se ve. Ok, acá digamos vamos a hacer una pequeña demostración de cómo deberíamos de utilizar la parte lógica. Habíamos indicado que el salario que tiene el profesor es de $1,500, ¿no? Entonces, ahí no nos indica, digamos, si el salario es anual o es salario mensual. Entonces, tal vez esa partecita es lo que faltaría aquí colocar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos asumiendo que es salario mensual, pero si ustedes, por ejemplo, ponen como salario anual, igual no habría problema. La lógica que está en medio, entonces, de acuerdo a eso es lo que podemos ir modificando, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar que el salario que nos indica es un salario mensual. Sí, en la pregunta, como les indicó, no nos dice si es el salario anual o es el mensual. Podría ser cualquiera de los dos, pero como no nos dice, entonces nosotros lo vamos a considerar como si fuera un salario mensual, ¿ya? Entonces, lo que les había indicado el día de ayer, ¿por qué? Porque dice, al decir salario, nos está indicando que eso es lo que gana de forma mensual, ¿sí? Pero no nos dice ahí si es que ese salario que percibe es tal vez un total del año, ¿sí? Entonces, eso que no nos indica en la pregunta. Pero en el caso de los ejercicios que me han enviado, les he hecho valer ambos, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya, los voy a silenciar ya. Ok, en este caso estamos considerando que el salario es mensual, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, digamos, sería el salario anual. ¿Cuánto sería? Sería el valor de los 1,500 multiplicado por 12. Esto ustedes lo pueden hacer de forma directa, haciendo un cálculo previo, o si quieren hacerlo por el programa, también no hay ningún problema, ya depende de ustedes cómo lo consideren. Ahora, nos dice que la ganancia que tiene este profesor es del 10% anual. Y esto es durante los 6 años, dice. Entonces, nos indican, ¿no es cierto?, cuál es su salario al cabo de 6 años, dice. Entonces, si nos dice un incremento anual, dice que recibe. El incremento que recibe es anual de 10%. ¿Cómo lo consideramos en ese caso?
tendríamos que hacer el cálculo de acá, cuánto está ganando, ¿no es cierto? ¿Cuánto les ha salido 1.500 por 12? ¿Cuánto ha salido 1.500 por 12? Tal vez alguien me puede decir para ir adelantando aquí la operación. No quieren calcularlo de forma directa, no hay problema. 18.000. 18.000, ok. Ya, gracias. En este caso, digamos, nosotros lo podemos hacer como un cálculo. El primer cálculo, digamos, cálculo salario anual, digamos. Anual. ¿Listo? Entonces, ese es el valor, 18.000. Ahora, como el incremento que se recibe es el del 10% de forma anual, entonces directamente podemos hacer lo que hemos hecho en el anterior caso, ¿no es cierto? Podemos incrementar de forma directa e individual o podríamos utilizar un factor de 0.1, ¿sí? Algunos también han utilizado ese factor. Entonces, salario con incremento anual. Incremento anual. Sería básicamente, ¿cómo sería nuestra fórmula? Podemos utilizar estos 18.000, eso es sin el incremento, más acá nosotros podríamos utilizar una fórmula de forma directa o podrían utilizar ustedes el valor numérico al cual corresponde. En este caso yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar por ejemplo lo que es una fórmula, que en este caso serían los 18.000 que yo tengo ahí, lo multiplico por el 10%. Para sacar el 10% de cualquier valor, entonces simplemente tengo que poner 0.1 y con eso ya voy a obtener un valor numérico, de tal manera que voy a obtener el 10% que se está incrementando en ese ámbito, ¿no es cierto? Entonces, estas serían algunas de las lógicas que yo debo utilizar. Ahora, ¿qué nos está preguntando? Dice, ¿cuál es su salario al cabo de 6 años? O sea, digamos, acá nos está pidiendo el total del salario por 6 años. Total del salario, 6 años. Eso nos está pidiendo. Eso es nuestra incógnita. Está bien, ¿no? El otro es, la segunda pregunta es, ¿qué salario ha recibido en cada uno de los 6 años? Entonces, le podemos poner salario anual. O sea, por cada año, ¿cuánto ha recibido? Eso es lo que nos está preguntando. Y acá ya tendríamos la respuesta, ¿no? Del primer caso, este sería mi salario anual y lo que me quedaría es hacer el cálculo por los 6 años, ¿ya? Entonces, de esa manera lo veremos la lógica y veremos cómo nosotros podemos utilizar estos valores de tal manera que podamos mostrar, ¿no es cierto?, cuánto sería el, el salario por cada año que nosotros vamos teniendo. No se olviden que, digamos, cada año, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo, entonces va a ir incrementando 10%, ¿no es cierto? Si nosotros hemos ganado el primer año este valor, entonces el siguiente año seguramente vamos a ganar otros 10% más, el siguiente otros 10%, y de esa manera, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, que se tiene un 10% de incremento anual durante los 6 próximos años. Entonces, vamos a hacer nuestro diagramita de flujo. Ok. Ya. Bueno, ahí están los comentarios. Ya. Ahí para poner más espacio. Ok. Ok. Entonces, el primer dato que nosotros vamos a tener, por ejemplo, es lo que es el salario, ¿no es cierto? Podemos utilizar una variable que se llame el salario anual.
SA le podemos decir que significa salario anual. Vamos a poner 60. Ya. Vamos a asignar un valor como tal. En este caso, nuestro salario anual, como ya hemos hecho el cálculo, directamente sería el valor de 18,000, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser mi valor inicial. 18,000. ¿Sí? Asignándole el valor 18,000. Ok, acá nos falta definir, ¿no? Entonces, al último le vamos a definir las variables, ¿ya? Definir, ahí le vamos a poner el nombre de las variables de acuerdo a lo que vayamos teniendo. SA en este caso, ¿no es cierto? Eso estamos definiendo. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué más nos está pidiendo en este caso? Ya tenemos el valor del salario anual, ¿sí? Ahora tenemos que utilizar el valor de cuánto estamos ganando por año. Entonces, para eso yo les sugiero que podamos utilizar ya sea un while o ya sea un for. Cualquiera de los dos podríamos utilizar. ¿Por qué el while? Porque el while nos permite utilizar una condicionante, ¿sí? Y esa condicionante hasta que termine el resultado, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar en este caso un while. Sí, no, este es un while. No, está bien, este es un while. Ya. Ahora, acá, por ejemplo, lo que nosotros podemos decir es, tenemos que tener, digamos, también una variable de incremento, que en este caso tendría que ser los 6 años, ¿sí? Los 6 años. Entonces, vamos a hacer un valor, que en este caso lo vamos a definir como si fuera nuestro contador manual. Le vamos a llamar A por el número de años. Le vamos a poner al 60. Ya. Inicialmente, este es el valor que nosotros vamos a tener. Entonces, le podemos poner el valor de asignación de 0 o el valor de asignación de 1. Ya depende de nosotros. Acá en nuestra condición vamos a validar eso. Vamos a decir, por ejemplo, que A sea menor o igual a 6. ¿Por qué a 6? Porque estamos utilizando los 6 años y nosotros ¿qué queremos saber? Queremos saber el total del salario en esos 6 años, pero también nosotros queremos saber cuánto ha sido su salario anual de esta persona. Entonces, para eso vamos a ir realizando las operaciones que corresponden. El salario con incremento es lo que tendríamos que mostrar a un principio, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo lectura de nada. Directamente vamos a mostrar el resultado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la pregunta no nos está indicando hacer la lectura de algo. Un ratito, chicos, porfa.
Ya, mil disculpas, chicos. Ya, continuamos entonces. Acá, por ejemplo, dice el valor de A tiene que ser menor a 6, es decir, la cantidad de años. Ahora, con esto vamos a utilizar, digamos, ahí mismo un proceso que se encuentra en el medio, donde nosotros vamos a utilizar la parte del salario, pero con el incremento correspondiente. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es ir almacenando un valor y ese valor lo vamos a ir sumando de forma constante. Es decir, hemos indicado que SA a un principio vale 18,000, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir utilizando esa misma variable de SA, ¿no? El 60, y vamos a ir asignando el mismo valor. Si ustedes se dan cuenta, este 18,000 es en realidad el mismo salario. Entonces acá, digamos, nosotros le ponemos SA y vamos a ir incrementando el mismo valor, ¿sí? Que también sería SA, pero por el 10%, ¿sí? Es decir, que cada vez que vaya incrementando, entonces se va a ir sumando el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces acá lo vamos a utilizar de esa manera. Lo vamos a poner SA más el valor de SA multiplicado por 0,1, ¿sí? Ese va a ser el valor de asignación. Es decir, que inicialmente esto vale 18,000. Entonces, en el primer año, ¿sí? El valor del salario que va a tener, entonces va a ser SA como tal. Ahora acá le vamos a imprimir para mostrar también nuestro resultado y le vamos a poner un mensajito, ¿no? Salario anual, ¿sí? Entonces, en el primer año, acá nosotros le podemos decir que sea el valor de SA, ¿sí? Ahora, acá también vamos a ir contabilizando, ¿sí? Vamos a ir acá antes de imprimir, entonces ahí le vamos a poner el valor del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso también tenemos que verificar que llegue solamente hasta 6. Por eso le vamos a poner un mensaje de año. Y como el valor del año es el valor de A, entonces le vamos a poner coma, el valor de A. Y cada vez necesitamos ir incrementando hasta que llegue a 6. Entonces acá mismo vamos a utilizar un contador manual, ¿sí? Que sea A, le asignamos, ay, perdón, menor o igual, sería A más 1, ¿sí? A más 1. Y con eso vamos a ir incrementando cada vez que nosotros vayamos ingresando a el bucle. Y una vez que tengamos el valor, ¿sí?, de lo que es el salario anual, entonces vamos a necesitar imprimir, pero el valor del salario total de los 6 años, cuánto ha ganado en todos los años que tiene ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces vamos a poner comillas y le vamos a poner salario total. Y ahí le vamos a imprimir el valor de SA, que es el dato que vamos a manejar una vez que termine de imprimirse, ¿no? Entonces, esto va a ser imprimiendo cada, o sea, digamos, el primer año cuánto ha ganado, en el segundo año, en realidad acá nos va a mostrar el valor acumulado, no nos va a mostrar el valor como tal. Entonces, acá lo que podemos hacer es eso, ¿no? Cualquiera de los dos, porque en realidad estamos mostrando cuánto se va a ir acumulando por año y aquí al finalizar estamos mostrando la suma total. Podemos hacerlo de esta manera o también, digamos, si ustedes desean ir mostrando cuánto va a ser el valor anual, entonces de forma individual también se puede hacer. Pero, a ver, para este caso vamos a hacerlo de esta manera y después si ustedes han realizado alguna modificación, no hay problema, entonces lo pueden consultar también, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Sí, nos falta el tipo de dato, ¿no? A ver, ya, aquí no. SA, falta el valor de A, falta el valor de... No, creo que eso solo esos dos valores, ¿no? Como entero.
Ya, ahora sí creo que ya estamos. No coinciden los tipos de valores. Deben ser valores enteros, dice. Ya. Ya. Ok. Bueno, en este caso ha sobrepasado la información que nosotros tenemos acumulado como valor entero. Entonces podemos utilizar en este caso como número real. Entonces, a veces cuando nosotros utilizamos valores demasiado altos, entonces puede producirse este tipo de errores. A ver, lo haremos la prueba. Ya. Es que acá como estamos utilizando decimales, entonces esos decimales son los que al final nos afectan, ¿no es cierto? Ok. En el primer año ha ganado 19.800. El segundo año ha ganado esto, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año, y este sería su salario total, ¿no? No sé si hay preguntas, dudas, tal vez algo que quisieran preguntar. No sé si se entiende la lógica que hemos aplicado en este ejercicio o tal vez ustedes han aplicado otras lógicas para ver también si son válidas o no son válidas. ¿Y se podría sacar captura de lo que hizo, del diagrama de flujo y del pseudocódigo? Claro que sí, les voy a sacar la captura. Ya, ok. Les voy a sacar una fotito ya, porfis. Ok, que mi teléfono está a punto de morir, así que ah, les estoy mandando al grupo. Eh, bueno, esta es una forma de resolver, ¿no? Entonces, como les digo, otra forma de resolver, porque en realidad nos está pidiendo de forma anual. Entonces, al realizar, digamos, este dato, entonces nosotros estamos acumulando. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer, como les digo, de forma individual, ¿sí? Entonces, acá ya no tendríamos que sumarlo. Directamente tendríamos que almacenar en otra variable e ir incrementando en otra variable. Tal vez podemos hacer esa prueba más para que eh, podríamos ver la otra lógica que también se podría utilizar este mismo ejercicio, ¿no? Entonces, la idea siempre es resolver lo que nos pide. En este caso nos ha pedido solamente el salario anual, o sea, cuánto se gana una sola vez. Yo lo estoy imprimiendo dentro del bucle, pero no es necesario. Como yo ya tengo esta información, entonces anualmente yo puedo considerar otro tipo de datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí también yo puedo ir acumulando en otra variable. Sí, no sé si tienen alguna duda, chicos. Sí, este, Gabriel, ¿estás levantando la mano? Ok, no te preocupes. Ya, ok. Eso sería, digamos, una forma en la cual nosotros hemos mostrado lo que nos ha dicho, ¿no? El salario anual, y es justamente lo que nos está pidiendo. Ahora, em, podríamos hacerlo de otra forma también, ¿no? El primer dato acumulado
y después sobre eso ir incrementando 10%, pero estos 10% cada año también podría incrementarse, ya no podría multiplicarse, digamos, solamente por el 10%, sino también nosotros podríamos utilizar la otra lógica que sería ir multiplicando, pero cada año se va incrementando, es decir, que ya no sería el valor del 10%, sino el primer año sería 10%, el segundo sería 20%, el tercero sería 30, etcétera, ¿no? Entonces ya va a depender de cómo nosotros lo hagamos, pero considero que esta forma es la que funciona, ¿no? Entonces, algunos también me han presentado otras formas y también es válido, ¿no? En el caso de algunos que me han mostrado, digamos, una secuencia de los pasos que han realizado, entonces también está correcto, ¿no? Porque me han mostrado, digamos, cuánto están ganando en forma anual, entonces también, digamos, año uno, cuánto está ganando, el año dos, cuánto está ganando, el año tres, y no ha sido de forma acumulativa, sino ha sido de forma individual por año, entonces también está correcto. La de la contraseña, ok, vale, lo hacemos la contraseña entonces. Ya, entonces vamos a borrar esto. A ver, esto más se los pasaré al grupo, ok, para que lo tengan también el dato. Lo voy a borrar esto, lo voy a borrar y lo vamos a hacer lo de la contraseña, ok. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, ahí está. Listo. Am, mm, Dice realizar un algoritmo para ingresar una contraseña, la cual es 123, que muestre la contraseña correcta. Caso contrario, muestra un mensaje que diga contraseña incorrecta, ¿sí? Luego también nos dice que si el número de intentos es mayor a 3 y la contraseña es incorrecta, entonces muestra un mensaje que diga usted ya no tiene más intentos. Acá pueden poner, digamos, usted no tiene más intentos, contraseña incorrecta, etcétera, ¿no? Algunos lo han hecho de esa forma y también es válido. La idea es que, digamos, si tiene más de 3 intentos, entonces en este caso no te permita realizar el paso de la contraseña, ¿no? Entonces, esa es la idea. A ver, dame un segundito, no puedo hablar. Ya, ok. A ver, vamos a verlo. En realidad, digamos, acá tendríamos, por ejemplo, una vez que tú realices la contraseña correcta, entonces debería decirte contraseña correcta y debería salirse del programa. Y si es contraseña incorrecta, entonces repetir hasta que te solicite la contraseña correcta y después también salirte. Entonces, a ver, veremos cómo lo hacemos, ¿sí? Y de acuerdo, puede existir, por ejemplo, diferentes formas de lógica que podemos aplicar. Ok. ¿Qué pasó acá? Ay, cancelar. No sé, algo me pasó acá ya. A ver, dame un segundito. Ya. Ok. Ya. A ver, ¿lo resolveremos? ¿Ya? No te preocupes, Marvin. Lo vamos a resolver ahorita, ¿ya? A ver. Ay, esto. Ya, ok. Ya.
Listo. Primero acá le ponemos para definir, para no olvidarnos, definir, ahí le vamos a poner un espacio porque después vamos a definir las variables, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Directamente, en este caso nos dice realizar en un algoritmo para ingresar la contraseña que tiene que ser 1, 2, 3. Necesariamente tiene que ser 1, 2, 3 porque ese es el valor de la contraseña, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que es el while para definir la contraseña. Entonces, vamos a definir la letra C que representa lo que es la contraseña. Y antes de aquello, entonces tenemos que leer, ¿no es cierto? Por teclado. Entonces, antes del bucle, nosotros vamos a leer la letra C de contraseña. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, si la letra C es igual a 1, 2, 3, entonces, ¿qué va a suceder? Si es, no, en este caso tendría que ser diferente. ¿Por qué? Porque si va a ser verdadero, entonces va a repetir constantemente y no nos conviene que repita. Nosotros queremos que sea diferente el valor para que ingrese al bucle y de acuerdo al valor del bucle, entonces va a salir, ¿sí? Entonces, si es diferente, va a entrar al bucle. Si es, a ver, ¿qué estamos haciendo? Leemos la letra C de la contraseña, nos preguntamos, ¿es diferente? ¿O es verdadero? No, acá tendríamos que definir otra variable que sería nuestro contador. A ver, vamos a definir otra variable. Aquí otra variable que sería, le vamos a poner CO. Un CO que tenga el valor de asignación que sería 1. Ya, entonces hacemos la lectura de la contraseña. Entonces preguntamos el valor de la contraseña de SEO. En este caso vamos a indicar si la contraseña tiene que ser, tendríamos que utilizar, digamos, un bucle por dentro para determinar el valor hasta el conteo. Entonces, el SEO va a ser el conteo que nosotros vamos a ir utilizando y tiene que ser un máximo de 3, ¿sí? Entonces, vamos a decir CO es menor o igual a 3 y por verdad va a entrar acá. Y si es falso, se va a salir directamente. Entonces, acá me va a indicar cuántos intentos nosotros tenemos. Entonces, si es menor o igual a 3, entonces va a ingresar. Si va a ser más de 3, entonces directamente se va a salir. Entonces, acá nosotros estamos asignando el valor del contador en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a preguntar. Vamos a preguntar acá, en un if por dentro, ¿ya? En un if. Entonces vamos a decir, la contraseña C es igual a 1, 2, 3. Entonces vamos a imprimir. Por verdad que vamos a imprimir. Ay, perdón. Ya. Ahí. Por verdad vamos a imprimir. A ver, perdón. Acá, por si acaso, cuando nosotros hacemos una condicionante, sí o sí tenemos que poner el símbolo ya sea de igual o ya sea de diferente o ya sea igual o menor que, porque aquí no estamos asignando un valor, estamos haciendo una comparación. ¿Cómo tú te das cuenta que estás haciendo una comparación? Es porque estás utilizando esta condicionante, ¿no es cierto? En el diagrama de flujo, nosotros tenemos, por ejemplo, la condicionante que en este caso sería el while o sería el if.
Y ahí sí o sí, o sea, no puedes poner acá una flecha porque no estás asignando un valor, estás comparando un valor. Y acá tú estás diciendo que CO es menor o igual que 3, o si gustas, en vez de poner este valor, le puedes poner es menor a 4. ¿Por qué menor a 4? Porque, digamos, el máximo que vas a obtener hasta antes de 4, ¿cuál va a ser? Va a ser 3. Entonces, si llegas a 3, entonces vas a seguir ingresando al bucle. Pero si llegas a 4, entonces automáticamente se va a salir de tu bucle. Por esa razón hemos utilizado eso. Es una condicionante, ya no es una asignación de valor. Acá, bueno, vamos a imprimir el dato, contraseña correcta. Contraseña correcta. ¿Sí? Y automáticamente le vamos a colocar acá, le vamos a colocar acá un sumador del dato. Acá me faltan las flechitas. Contraseña correcta. Ya, acá le vamos a imprimir al otro lado como falso. Contraseña incorrecta. Contraseña incorrecta. ¿Ya? Muy bien. Y en este caso, digamos, cuando nosotros utilizamos el bucle, entonces acá también tenemos que contar cuántas veces estamos asignando el valor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que es acá la contraseña, ¿sí? Si está correcta la contraseña, entonces, ¿qué significa? Que se tiene que salir del bucle, ¿no es cierto? Que se tiene que salir del bucle. Entonces, para nosotros, entonces le vamos a colocar acá directamente que el valor de CO, ¿sí? Porque se supone que ya es correcto, entonces no necesita realizar ninguna prueba más. Entonces le vamos a asignar directamente el valor de 3, que eso puede ser, digamos, también una forma. Otra forma ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Siempre y cuando funcione, como les dije, entonces ustedes pueden ver qué tipo de lógica utilizar. Contraseña incorrecta. Acá también nosotros podemos realizar el conteo para saber cuántas veces se han equivocado. ¿Ya? Es decir, que va a ser CO. Acá va a ser, por ejemplo, igual a CO más 1. ¿Sí? O sea, ya está intentando una vez. Va a ir otra vez, entonces va a preguntar nuevamente, ¿es menor a 4? Sí. Entonces va a ir subiendo otra vez, y se va a repetir hasta que esta contraseña, hasta que el valor de CO sea menor o igual a 4. Entonces directamente ya va a incrementar en eso, ¿no es cierto? Entonces acá yo puedo poner una salida y directamente ahí puedo dejar un mensaje, ¿sí? Acá, una vez que tengamos todo este dato, le podemos asignar o acá, digamos, podemos poner que sea 0 igual a 4. Entonces, contraseña incorrecta. Y para salir, para que sea falso, acá también le podemos poner un mensaje, ¿no? Eh, Acá le podemos poner un mensaje en el que diga, usted ya no tiene más intentos, no tiene más intentos. Ahí directamente. En este caso, por ejemplo, sea contraseña correcta o incorrecta, entonces les va a aparecer este mensaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes terminan el intento, entonces directamente les va a aparecer el mensaje que aquí les indico, ¿no? Entonces, o si gustan, digamos, también acá lo que podemos hacer para que sea más formal, entonces podemos acá utilizar una nueva variable que solamente se asigne con la letra, cuando entra al bucle de falso. Entonces también podemos hacer eso, ¿no? Asignamos, por ejemplo, fallas. Acá le podemos poner como fallas directamente. F
f es igual, a ver, le asignamos f igual a 1, como si fuera una bandera, digamos. Es decir, que si está activo, entonces significa que ha fallado varias veces. Y acá le podemos asignar esa misma variable, pero como 0, es decir, que acá ha realizado los intentos de forma correcta. Entonces, f le vamos a asignar el valor de 0, ya, de 0. Acá, digamos, para modificarlo, lo que podemos hacer es igual utilizar nuevamente un if, pero un if de salida, ¿sí? Un if de salida en el que vamos a decir, por ejemplo, acá preguntamos f es igual, le podemos decir a 1, ¿sí? Usted no tiene más intentos. Falló 3 veces. Ya, falló 3 veces. Directamente, ¿no? Entonces, si el valor, por ejemplo, ha fallado, entonces directamente ya va a salirse del programa, pero les va a imprimir esto, que ha fallado 3 veces, ¿sí? Entonces, por el valor que se nos ha escrito. Ahora, en falso, no es necesario colocar nada, ¿sí? Directamente podemos salirnos de forma directa o podemos también escribir un mensaje, ya depende de nosotros. Ahí iríamos, tal vez, no sé, a ver qué mensaje quisieran colocar en caso de la contraseña que sea correcta. Acceso correcto, le vamos a poner. Acceso correcto. Y una carita feliz, ¿ya? Listo. Acceso correcto. Listo, entonces, a ver, hagamos correr. Ah, no sé qué falló. Definir Ah, ok, gracias. SO. ¿Qué más hemos definido? F, ¿no? F. Creo que es todo. Como entero. En este caso no estamos utilizando nada más. Así que como entero. Ahora sí, ¿no? Ya. Ahí, primero vamos a hacer la contraseña correcta, ¿está bien? Ya, ahí está, contraseña correcta, me debería demostrar. Bien, contraseña correcta. Si hemos cenado aquí, bucle infinito creo que ha salido. No debería, pero... A ver, veremos. Ha leído C, ha entrado CO. Ah, ok. Es que acá directamente lo va a leer hasta que sea 4. Entonces acá directamente lo vamos a pasar acá. Aquí lo vamos a poner esto igual, como si fuera una bandera lo vamos a poner. CO es igual a 1. Entonces directamente acá igual lo vamos a asignar el valor de 1. Como estamos sumando, no nos va a salir. No, va a ser directamente incorrecto. No, está bien. Estaba bien como está. CO igual a 3. Aquí lo único que va a hacer es, va a incrementar el valor como un contador para que sea menor o igual a 3. Ya. Menor o igual a 3. Ok. Ya lo vamos a hacer correr. No, de todas maneras no nos va a afectar porque no es un bucle infinito. Lo problemático cuando hacemos while, entonces es cuando se generan bucles infinitos. En este caso no tenemos un bucle infinito, así que no vamos a tener mucho problema. A ver, en este caso, a ver, le pondremos
una contraseña que no es correcta. Contraseña incorrecta, contraseña incorrecta, contraseña incorrecta. Ok, sí, hay que corregir acá. Ya. Ya sé cuál es el error. La lectura deberíamos de darla por dentro y no por fuera. Ahí es el detalle. Aquí lo vamos a corregir, ¿ya? Este leer va a venir acá, antes de esta parte. Leer. Ahí nos lo va a leer, ¿ya? Directamente. Ahora sí creo que estamos bien. Ahí le vamos a poner 1, 2, 3. Contraseña correcta, ¿ven? A ver, vamos a poner 2, 5, 4. Contraseña incorrecta. No me lo está leyendo, ¿no? A ver, veremos cuál es el fallo. C, si no, escribir contraseña incorrecta. CO es igual a CO más 1. NOR igual a 3. Fin, sí, fin mientras. A ver, tal vez alguien me ayuda para detectar el error. Contraseña correcta. No está saliendo del bucle. Sí, F, entonces a 1. Entonces, F es igual a 0. Ok. CO 3. Está bien. Contraseña incorrecta. Está bien. Está bien, seguro más antes algo he typeado mal, porque ya me parecía raro. Ya. Sí, está correcto. Ya. ¿Se entiende, chicos? A ver, aquí está el diagramita de flujo. Ese sería el diagrama de flujo. ¿Se entiende, chicos? Tal vez alguna parte. A ver, lo voy a hacer la prueba. Dame un segundito, Marvin. Menor o igual que 3. Ya va a ingresar. Va a solicitar. Va a ingresar. Contraseña correcta. Va a colocar CO correcto. Y nuevamente va a subir. Y va a ser menor o igual que 3. Bueno, debería de asignarle, ¿no? A ver, lo haremos correr. Bueno, vamos a poner 1, 2, 3. Contraseña correcta. A ver. Contraseña correcta. Contraseña correcta. Ok. No, me está mandando el dato correcto. A ver. Ya. Sí, es que esto es dato numérico.
Ok, mientras CO sea menor o igual que 3, hacer diferente. Ya. Ya tenemos la lectura. CO, ¿verdad? Igual menor que 3. Sí, está bien. La contraseña está correcta. Contraseña correcta. No, está bien. No encuentro el fallo. A ver, CO. CO menor o igual que 3. Está bien. Estamos haciendo la lectura de C. Estamos diciendo que es 1, 2, 3. Me está mostrando el mensaje de contraseña correcta. Estamos asignando nuevamente el valor de CO. El valor de F. Qué raro. A ver. Contraseña correcta. Eso dices, ¿no, Marvin? Que está repitiendo nuevamente, está Sí, solicitando. licenciada. Sí, licenciada. Es un bucle infinito, según yo, porque siempre pide. No acaba de pedir la contraseña. Sí, tienes toda la- Inge, debería ser CO menor a 3, no menor o igual. ok. Sí, tienes razón. Sí, porque acá estamos asignando el valor. Claro, se va a salir. Gracias. Ya, a ver. Ahí está. Sí, ese era el detalle. Gracias. Menor o igual que 3. Sí, tienes razón. Que aquí lo estoy poniendo y aquí también he puesto igual a 3. Ahora sí está bien, ¿no ven? Ok. A ver si no haremos la prueba con la contraseña incorrecta. Ay, usted no tiene más intentos. Falló 3 veces, pero solamente le hemos puesto 2. Acá le podemos poner 3. Aquí le ponemos 1 hora 4. No, ya, está bien. 1 hora 3. Este sería 4 para que se salga. Ahora sí. No, está mal. Menor o igual que 3. Acá lo podemos poner igual. Menor o igual que 3. Y ahora sí. A ver, en caso de datos fallidos. Ahora sí está, ¿no? 3 veces incorrecto y no tiene más intentos, falló 3 veces. Si no, no tendría sentido. Y haremos la prueba con el dato correcto, que sería 1, 2, 3. Contraseña correcta. Ok. Sí, ahora sí está bien. Gracias, chicos. Tal vez alguna pregunta referente a este diagrama de flujo o programa. Ahora sí creo que ya está bien, ¿no? A ver, se los voy a pasar este ejercicio para que lo puedan tener en su WhatsApp.
Ese es el de la contraseña. Ya. Sí, ya se resolvió este. Tal vez alguna pregunta, alguna duda, tal vez, chicos. Ok, no hay más preguntas. Tal vez alguna parte que quisieran que se les aclare, tomando en cuenta que el día martes es el examen. Ok, a modo de revisar o repasar, vamos a repasar nuevamente todo lo que se ha hecho en el diagrama de flujo y en este caso en el pseudocódigo, ¿no? Lo primero, definir las variables. A veces siempre es importante, bueno, en el caso del programa que estoy utilizando, porque a veces las versiones, como les había indicado, varían. En algunos casos he visto que no es necesario hacer la definición, pero en la versión que yo tengo sí es necesario. Así que si ustedes tienen la misma versión, entonces siempre tienen que definir necesariamente. Yo he colocado esta variable auxiliar, CO, directamente para hacer la comparación, ¿sí? Entre lo que es cuántas veces nosotros vamos a tener el intento correspondiente, simplemente es para eso. Am, Hemos leído lo que es la contraseña, tal vez acá encima ustedes le quieren colocar algún mensaje indicando introduzca contraseña o algo similar, que he visto también que lo han hecho algunos. Después dice, si la contraseña es 123, entonces va a entrar al bucle y va a decir si es correcto, entonces va a escribir contraseña correcta y al mismo tiempo va a asignarle un valor, que en este caso sería 4. ¿Por qué 4? Porque acá nosotros estamos introduciendo menor o igual que 3. Entonces, si va a ser todavía el valor menor o igual que 3, va a seguir entrando al bucle, pero nosotros queremos que salga y para que salga del bucle entonces tiene que ser un valor mayor a 3, por eso lo hemos colocado 4 y ahí era el error, ¿no? Que no se salía justamente porque hemos asignado hasta 3 y seguía leyendo hasta 3. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, le hemos asignado un valor bandera igual, simplemente para mostrarnos el mensaje. Por eso le ha puesto yo esta variable. Ya depende de ustedes si quieren utilizar o no alguna variable adicional. En este caso simplemente lo estoy utilizando como un valor bandera nada más. Esto también, si es que lo borro, no pasa nada porque no se va a asignar ningún otro valor a f. Y si fuera así, entonces tendría que asignarlo a un principio para que no me muestre error de asignación de variable, ¿no es cierto? Por eso yo lo he asignado directamente cuando es verdadero. En caso de que fuera falso, entonces va a escribir contraseña incorrecta y va a ir incrementando el contador máximo hasta 3. O sea, me va a pedir 3 veces hasta que sea la contraseña correcta. Caso contrario, entonces acá pues se va a incrementar el valor de SEO y se va a salir, ¿no es cierto? Y me va a decir, usted ya no tiene más intentos, falló 3 veces. ¿Por qué? Porque F yo lo estoy asignando a 1. Y acá es donde estoy colocando la condicionante. Esto simplemente para la parte de los mensajes, ¿no? Para que en caso de que sea correcta la contraseña, entonces me escriba un mensaje y en caso de que sea incorrecta, entonces me escriba otro mensaje. Ya depende yo cómo lo voy a ordenar dentro de mi programa, que en realidad más que todo está mostrando mensajes, ¿no? Más que otra situación y la única información que me está pidiendo es leer la parte de contraseña. Tal vez
¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera hacer? ¿Se entiende, chicos? O tal vez quisieran hacer alguna consulta adicional que no haya estado en el programa. Ya, ok. Del examen, por ejemplo, mayormente yo, igual, de acuerdo a lo que hemos avanzado, va a ser por si acaso el examen. Del mientras, tal vez esa partecita es un poquito, tal vez lo más, no difícil, sino lo más engorroso es que se vuelva un bucle infinito. Y en ese caso hay que tener cuidado, como dice Marvin, entonces más antes lo que habíamos estado generando en realidad sí era un bucle infinito. Y en el caso del PCI más bien no ha pasado nada. En el caso cuando realizamos el uso de lenguajes de programación, entonces llega a colgarse el programa y si no lo guardamos, entonces ahí estamos fritos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido, ¿no? Pero más que colgarse el programa, tampoco va a pasar nada, cuidado se asuste. Sí, pero eso es en la parte cuando ya utilizamos lo que son los lenguajes de programación, que va a ser en el tercer parcial. Y de acuerdo a eso, en el último parcial no vamos a hacer un examen como tal, simplemente se les va a pedir que realicen un programa que tenga ciertas cosas que se les va a decir, ¿no es cierto? Entonces, vamos, de acuerdo a lo que vayamos avanzando, ya vamos a utilizar lo que es el lenguaje de programación como tal. En este caso vamos a utilizar lo que es el Turbo C y en el Turbo C vamos a ir utilizando todo lo referente hasta el momento. Por ejemplo, vamos a utilizar la sentencia if, vamos a utilizar while, vamos a utilizar for, vamos a llegar, por ejemplo, a lo que son vectores. El siguiente parcial va a ser relacionado un poquito con vectores. Vamos a llevar vectores, un poquito de matrices, no lo vamos a profundizar matrices por si acaso, vamos a llegar a lo que es vectores, un poquito de matrices como les indico y directamente eso va a ser por decir una semana y a partir de ahí ya vamos a trabajar netamente con lenguaje de programación. Vamos a trabajar directamente todo lo que hemos hecho, lo vamos a plasmar a lo que es el Turbo C. Les voy a indicar cómo tenemos que llevarlo del pseudocódigo al Turbo C. Así que todos esos ejercicios que hemos hecho hasta ahorita los vamos a llevar a ese lenguaje de programación. Y si alguno de ustedes ya tiene base, ya tiene conocimiento, entonces mucho mejor, ¿no? Va a ser un poco más sencillo en este caso del último parcial. En este parcial va a ser más que todo como los ejercicios que hemos estado realizando en clase de lo que es la sentencia for, les voy a pedir que realicen, por ejemplo, algunas series, les puedo pedir alguna sumatoria de la sentencia mientras, como en este caso, igual como les he pedido así algunos ejercicios tipo razonamiento, entonces algo parecido va a entrar para lo que es la sentencia mientras, ya, entonces, por ejemplo, ¿qué sucede en estos casos? O sea, va a haber un texto y de acuerdo al texto, entonces ustedes deberían de crear un pseudocódigo que resuelva lo que se pide en el texto, ¿no? Entonces ahí más que todo para analizar la lógica que tienen. También va a haber algunos cálculos matemáticos que seguramente igual les voy a pedir, como lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, relacionado a la parte de electrónica, calcular potencias, calcular voltajes, etcétera, pero esta vez algo relacionado con electrónica, ¿sí? Pero utilizando lo que es la sentencia for, la sentencia mientras. Entonces, más que todo en estas dos sentencias es donde nos vamos a basar para lo que es este examen, ¿sí?
Y el examen, como les digo, o sea, no va a ser muy complicado, va a ser más que todo los que han asistido a clases, han ido resolviendo los ejercicios, entonces no va a ser muy complicado. Lo que sí les sugiero es que vayan practicando, vayan revisando, por ejemplo, el textito que les he pasado de diagramas de flujo, revísenlo, chicos. Ya no es en vano lo que les digo que lo revisen. Entonces, revísenlo, véanlo, analicen la parte de los ejercicios que están resueltos, porque hay bastantes ejercicios resueltos. Entonces, esa parte les va a ayudar bastante. Y como les digo, el día del examen, más que todo, vamos a ver ese tipo de lógica que se está aplicando en lo que es ese, ese texto, ¿no? Entonces, que va a ser básicamente nuestra referencia, ¿ya? Ok, tal vez alguna duda, consulta más, chicos, tal vez que yo me esté olvidando. Es que puede ser que yo me esté olvidando algo y ustedes sigan teniendo alguna duda. Quisiera que resolvamos esa duda ahora para que el día del examen no tengan conflictos o no tengan problemas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si quieren, lo pueden hacer vía chat o pueden levantar el micrófono, no hay problema. ¿Nada? ¿Todo bien? Creo que ya están muy cansaditos, ¿no? Ok, como no hay consultas, entonces, bueno, ok, gracias, Gabriel. Listo, chicos. Entonces, que tengan un buen descanso, chicos. Entonces, repasen, como les digo, revisen el texto que se les ha enviado, ¿sí? Y los videos, como siempre, los voy a dejar colgados. Por si acaso, todos los videos de las clases los dejo en la plataforma de Moodle, ¿ya? Aquellos que quieran revisar nuevamente algunos videos anteriores, lo pueden hacer directamente. En realidad, yo lo subo a YouTube, ¿no es cierto? Pero para que ustedes tengan el enlace directo, lo subo a lo que es la plataforma. ¿Ya? Entonces, ya depende de ustedes cuál es el link que utilicen, entonces no hay ningún problema. Yo lo dejo ya listo, de tal manera que ustedes lo puedan revisar el momento que deseen, ¿ya? Ok, chicos, que tengan buen descanso. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Listo, chao, chao.